Hola, gracias por recibirnos en sus hogares para ser testigo de otro capítulo de Reserva del Periodismo Dominicano. Hoy, haciendo los honores a dos figuras de la vida santiaguera, la destacada comunicadora Ileana Rosario, cibaeña con 15 años de ejercicio profesional, directora de prensa y presentadora de noticias en varios canales. Estará entrevistando al padre de la radio santiaguera, don Ramón de Luna. Nuestro entrevistado de hoy fue Premio Nacional de Periodismo en 2021. Más de 30 años de experiencia en la locución nacional e internacional, ya que tan temprano como en 1951 ocupó la gerencia general de Gualo, emisora de Puerto Rico. También narrando en 1973 la Serie Mundial de Béisbol desde Cuba. Aunque nació en El Ceibo y trabajó en San Pedro de Macorís, Ramón de Luna es un hijo adoptivo de Santiago y es un orgullo para Banreservas presentarlo en Reservas del Periodismo Dominicano en nuestro 82 aniversario. Bienvenidos a Reservas del Periodismo Dominicano. En esta oportunidad tendremos la dicha de conversar con un maestro de maestro, periodista, locutor y por supuesto guía de la locución de la radio de Santiago y de toda la República en sentido general. Para nosotros es un honor recibir en esta entrega al maestro Ramón de Luna. Gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos a contar estas vivencias en Reservas del Periodismo Dominicano. Me he sentido muy honrado con tu presencia. Ay, pero muchísimas gracias. Honrada yo de acompañarle en estos minutos en el que todos disfrutaremos de esa historia de un grande nuestro, Ramón de Luna. Y bueno, yo como santiaguera que me lleno de orgullo de sentirme de alguna manera de esa patria chica suya, pero también, según mis investigaciones, he recibido la información de que usted no es puramente cibaeño. Sin embargo, quisiera conocer también cómo se da esa transición a esta ciudad que tanto nos representa usted siendo nuestro de aquí. Cuéntenos. Mira, en realidad yo nací en El Ceibo, en Santa Cruz del Ceibo, allá en el este. Me inicié la radio en San Pedro de Macorís y entonces en el 52 me establecí aquí en Santiago de los Caballeros. ¿Por qué me establecí en Santiago de los Caballeros? Porque me escucharon haciendo una transmisión desde la emisora H1J de San Pedro de Macorís de los juegos cuando las Estrellas Orientales venían a Santiago. Entonces yo hacía una retransmisión escuchando por auditivo. Y entonces parece que a don Morito Sánchez, que era el dueño de la H9 Broadcasting Hotel Mercedes, escuchó mi narración, le gustó, y mandó un emisario para el 52 cuando se reiniciaba el nuevo campeonato, quería venir a narrar para Santiago. Y desde entonces estoy aquí en Santiago. Qué interesante y qué bueno entonces que esa fortuna deportiva nos lo trajo a Santiago y evidentemente que el crecimiento se ha esparcido por todo el país. Sin embargo, me gustaría conocer de qué manera entonces tiene usted esos acercamientos al periodismo como tal, a la comunicación en sentido general desde las áreas donde ha desempeñado. Primero a la radio. Eso del periodismo ya es una parte secundaria que más adelante la contaré. En el 46 nos escribió una carta mi hermano mayor, que estaba trabajando para agricultura en San Cristóbal. Y en la emisora La Voz de Fundación, él y dos más comenzaron a hacer un programa de radio a la 1 de la tarde, en onda corta. Mandaron una carta, él mandó una carta al Ceibo anunciando el caso. Bueno, buscamos allá en donde había radio, en mi casa no había radio, pero había cerca radio, y escuchamos al hermano mío que tenía la voz muy parecida a la mía, porque él y yo heredamos la voz grave de papá, que era así. Y entonces aquello significó demasiado para mí, una gran impresión escuchar a mi hermano por la radio. Cuando la familia se mudó a San Pedro de Macorís, en San Pedro ya había una emisora de radio, la H1J, La Voz de Oriente. Un primo mío me
me empujó y nos vamos al director para que te oiga la voz. Fuimos, el director me escuchó, me puso a leer a primera vista una resolución del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, donde se declaraba un día de regocijo, no sé por qué. Le gustó y ahí me inicié yo. Y estamos hablando de qué edad tendría Ramón de Luna. 16 años. Apenas con 16 años y ya se inicia. Después la familia me manda ese mismo año, 48, a estudiar en la capital, al Colegio de La Salle. Yo tan pronto llegué al Colegio de La Salle de Reggae, que yo un verano cultor. Y estaba dando mis primeras opiniones. Exactamente, claro que sí. Bueno, resulta que el colegio, cada 15 días, tenía un programa en la H&N, que estaba en la Isabel la Católica, donde estaba el Palacio de Telecomunicaciones. Y la dirección que había ido ya del famoso locutorcito me señala a mí como director o como el maestro de ceremonia del mismo. Wow. Ahí comenzó mi presencia en la radio más con mayor firmeza. Don Pedro Julio Santana, que era el director de la emisora, que estaba presente durante que desarrollaba el programa, al terminar me hace señas de que me acerque. Voy donde él y me dice: ¿a usted le gusta la radio? Y le digo yo: sí, me encanta, señor. Dice: pues mire, aquí a las 2 de la tarde, los lunes y jueves, tenemos un programa donde varios principiantes a la locución están ensayando. ¿Le gustaría venir? Le dije: ¿cómo no? Eran 2 pesos a la semana. Wow. Mi primer sueldo daba para las mentas, daba para el autobús, ¿verdad? Y ahí se inició todo. Qué interesante saber que todo esto viene de familia, que esa voz se hereda y que evidentemente hay una participación familiar también en estos inicios. Sin embargo, hubo una parte de su vida trascendental que se vivió en Puerto Rico. ¿Por qué se va a Puerto Rico? ¿Qué fue a hacer allí? Bueno, un día se apareció a los estudios de Radio Santiago Juan Llibre, el famoso locutor Juan Llibre, puertorriqueño él, pero que se había radicado en Puerto Rico por muchos años, con un señor. Ese señor era el señor Ochoa, dueño de la emisora WALO de Humacao, Puerto Rico, y también dueño de Joe Recording, una empresa que fabricaba discos para los cancioneros, ¿verdad? Los que iban a cantar y grababan ahí. Y me ofreció irme a Puerto Rico a dirigirle la emisora. Yo nunca había salido del extranjero. Comenzaban los primeros viajes del país, luego de este país llegar a la libertad con el ajusticiamiento del tirano. Y le dije que sí, un contrato con la FIDAVE, contrato notarial, todo. Para el entorno, una decisión arriesgada, luego de alguna manera haber iniciado residencia totalmente no conseguida. Wow. Para mí, para mi lucha y para una hija, digamos, aquí. Nos fuimos, me falló muchas cosas él, peleamos, lo demandé. Mientras tanto me fui a hacer pruebas en Radio El Mundo y en Winter Radio El Imparcial, el periódico El Imparcial de San Juan. Me aceptaron en los dos. Me quedé con la del Imparcial y ahí comenzó mi interrelación con las noticias. La programación de Winter Radio El Imparcial, cada 15 minutos música y noticias. En las horas libres del locutor, podía hacer reportajes en el exterior, cualquier cosa que se le ocurriese, y noticias. Ahí me relacioné yo con las noticias, me enamoré de esa profesión, de ser periodista. Cuando vine de regreso al país, porque yo teníamos planes de regresar, en el final del 1964. Comencé, dije yo, bueno, no me voy a alquilarme como ponedor de discos y no voy a montar mi propio programa. Vino en la explosión de aquella revolución, cuando
se había depuesto del poder al profesor Bosch. Y hubo aquel estallido que comenzó con la Unión Cívico-Militar de la vuelta a la Constitución. Vino la ocupación posteriormente de Estados Unidos. El país, y sobre todo Santiago, estaba prácticamente desinformado. Claro. Y yo ideé un programa, compré una radio de onda corta, onda larga, recogía noticias de Radio Moscú, de Radio San Isidro, La Voz Constitucionalista, La Voz de Estados Unidos, y las noticias que podía preparar yo solo. Y comenzó mi noticiero, La Situación Mundial, un 15 de octubre de 1965. Pero qué interesante saber que la situación mundial, como se llamaba ese programa en ese entonces, fue concebido desde una necesidad de información que había en nuestra ciudad. Sí, yo recuerdo que hasta la información hizo mutis por unos cuantos días, unas cuantas semanas. Sí. Muchas radios de Quique en ese tiempo eran de frecuencia de amplitud modulada, se salieron del aire. Es decir, que había una desinformación casi total. O sea que de alguna manera Ramón de Luna era el referente informativo único en ese periodo. También tuve el tacto de recoger noticias de Radio San Isidro y de los constitucionalistas en Ciudad Nueva. La situación mundial coincide en la República Dominicana con hechos políticos que definitivamente marcaron también su trayectoria en el periodismo, incluso obligando a Ramón de Luna a que desde la clandestinidad tuviera que grabar titulares y demás. ¿Por qué se da esa situación y cómo de alguna manera también trasciende el proyecto a esa parte social tan importante? Terminada la ocupación militar norteamericana, se hicieron elecciones y ganó el doctor Joaquín Balaguer. Yo ese ganó, lo pongo entre comillas, porque se hizo esa elección estando aún intervenido el país. El profesor Juan Bosch no podía ni salir a la puerta de su casa a hacer propaganda con sus militantes. Entonces creó el doctor Joaquín Balaguer unos gobiernos, se llamaron los gobiernos de los 12 años, donde hubo una retaliación única en este país. Se persiguieron los muchachos de los mejores cuadros de la juventud dominicana, muertos por donde quiera aparecían. Era una noche negra aquello de los 12 años. Y ahí iba transcurriendo el noticiero, la situación mundial. Hubo amenazas de muerte. Hubo una amenaza de muerte una vez, que quizás lo podamos contar más adelante. Pero esa amenaza hacia su persona. Claro, personas. Que fue cuando mataron a Boyoyo Álvarez, aquel luchador antitrujillista, que se hace una reunión en Bellavista y allí se confecciona un listado de los que la banda colorada que se iba a instalar aquí en Santiago tenía que eliminar. Número 1, Boyoyo Álvarez. Número 2, doctor Ramón Antonio Negro Veras. Número 3, Ramón de Luna. Número 4, Castillo de Ochocín y 3 más. Y apareció muerto Boyoyo. Te puedes imaginar la pesadumbre que esto nos ocasionó, el temor, porque se sentía temor también, pero uno se resarcía, uno se superaba y superaba ese temor, pues sabíamos que teníamos una necesidad de informar, una necesidad de orientar a este pueblo que estaba desinformado en ese tiempo. O sea que por lo que interpreto, de alguna manera, lejos de, digamos que de atemorizar a Ramón de Luna, reforzó ese compromiso periodístico que tenía con la situación. Bueno, puedo poner un ejemplo de esto. Eran tantas las acusaciones de comunista, pero todo aquí, en aquel tiempo que dice el tío del gobierno era comunista, claro, para ellos, aunque no lo fuera. Recibía unas amenazas muy fuertes. Y un día dije yo, a las 12:15 del mediodía, el noticiero en el aire, y son las 12:15 del día tal. Estoy solo en la cabina, únicamente con el control
Los que me quieren matar, que vengan a matarme ahora. Wow. Claro, no se apareció nadie. Pero fueron momentos álgidos, momentos muy peligrosos, donde quizás si yo demostraba cobardía, atentaban contra mi vida. Pero vieron que no podían, porque yo cada vez lo denunciaba con mayor fuerza. Y entonces calaba más en el pueblo dominicano, en el pueblo que me escuchaba. Porque se hizo tal la situación mundial que en Santiago, en Puerto Plata, en San Francisco de Macorís, en todo el Cibao Central, Cibao Norte, en la línea fronteriza, era un solo radio la situación mundial que opacaba a Radio Mina Informando y opacaba a Notitiempo. Lejos entonces de quizás buscar frenar este nivel de información que alcanzaba la situación mundial, pues entonces lo que hacen es diversificar este contenido radial que ya venían ofreciendo, y es donde llega entonces la hora del café. ¿Cómo surge esta idea? Y evidentemente se materializa como parte de la radio dominicana. Bueno, la hora del café fue un programa aparte de la situación mundial que se le ocurrió a Uchi. Uchi hacía el papel del vago que venía de la loma de la Cacata, Ahí comienzan entonces sus décimas famosas. montado en su burro llamado Pitágoras. Exacto, Pitágoras. Era un burro que sabía tanto, bueno, que hablaba hasta de política, ¡Caramba! porque poníamos los rebuznos del burro y a veces decía el mismo Uchi, no, sin palabra, sin mala palabra, Pitágoras. Y era el rebuzno del burro. Bueno, eso caló también en una forma tremenda. También trabajó ahí Minerva López, trabajaron unos cuantos más. Minerva hacía también de la mujer del Valle Campeche. Ese era un chileno, el Valle Campeche. Y aquello, bueno, fue tan duro el programa La Hora del Café, que al final de las elecciones del 78, el dirigente reformista Luna Morales le dijo un día a Uchi, entre tú y Ramón, en la situación mundial de La Hora del Café, nos quitaron aquí en Santiago nomás más de 100,000 votos ¡Wow! en las elecciones. Por la trascendencia que tenía todo el contenido. También una audiencia tremenda a La Hora del Café. Muy bueno, muy bueno. Contar la historia de Ramón de Luna necesariamente debe hacerse en conjunto con este nombre Minucha. ¿Qué representó para la historia de Ramón de Luna, su carrera profesional, su extinta esposa Minucha? A Minucha yo le inicio en la Revolución en el 1954. Una voz femenina con grandes matices, una bella entonación, una voz muy microfónica, porque no todas las voces son microfónicas. La bella era microfónica, tenía mucha cultura, una vasta cultura, y se apegó inmediatamente, le cogió un gusto tremendo a la locución, y fue mi compañera, tanto aquí en la casa como en el trabajo. Por eso duramos 64 años de casados. Hubo sus contras y sus sí, como todo matrimonio. Claro que sí. Pero fue un pilar, fue un soporte enorme para mí como periodista. Fue un gran acicate para yo desarrollar esta labor, que ha durado ya 73 años. ¿Cómo valora usted ese paso por el deporte? Alguien que además también pues tiene preferencias deportivas y que pudo conjugar esa parte profesional con el deporte. Bueno, fue una gran experiencia. Y verdaderamente yo llegué primero a conocerme en el Cibao por mi narración deportiva para las Águilas Cibaeñas. Así. Yo narré en el 52, cuando vine de San Pedro de Macorís a Santiago, por vez primera, que fue cuando las Águilas ganaron su primer campeonato, luego del restablecimiento de los juegos profesionales en el país. Y aquello fue una experiencia extraordinaria. Llegué a trabajar con grandes figuras de la narración deportiva mundial, como fue Felo Ramírez, como fue Manolo de la Rejera, como fue Mechira Caballerí de Venezuela, como fue Elio de León, también de Venezuela. Aquí una vez suplanté yo
en el Gigante Romo de Caracas cuando él fue a narrar una serie mundial y me mandó a buscar para que yo lo sustituyera. Fue una gran experiencia. Hubo una experiencia muy buena en Cuba. La 11ª serie mundial de béisbol aficionado la fuimos a transmitir a Cuba. Un mes total en Cuba. Nos tocó la primera vez que fuimos a Santiago de Cuba y estábamos conversando en el estacionamiento del estadio Guillermo Moncada. Los técnicos de la Telefónica de Santiago de Cuba, los del Ministerio del Interior de Cuba, de La Habana, que nos acompañaban, los dominicanos. Entre los dominicanos estaba Uchi Lora, Elis Pérez y Bernardo Reyes Peña, un publicista, que fueron testigos de lo siguiente. Estamos conversando. Yo veo que hay un hombre bajito, él, que no es parte del grupo, pero que sí está oyendo de lejos. Y de repente viene, se acerca y me dice abruptamente, ¿usted es Ramón de Luna? En Cuba. En Cuba. Décimo de segundo me dieron muchas cosas por la cabeza, pero con el mismo énfasis yo le conté. Sí, yo soy Ramón de Luna. ¿Cómo usted sabe? Yo soy Ramón de Luna. Dice, usted es Ramón de Luna, usted tiene un noticiero llamado La Situación Mundial en la emisora Onda del Llegue de Santiago del Caballero. Y yo lo escucho aquí todas las tardes de las 6. En Cuba. Ese tiempo, fíjate, el dial no estaba tan lleno de emisoras de radio. Y Onda del Llegue tenía 5 kilos, que la amplitud modulada, esos 5 kilos, siguiendo la ruta hacia Santiago de Cuba desde aquí, se oía perfectamente ya. ¿Qué características entiende usted debe tener un buen comunicador y sobre todo un buen comunicador actual? Un comunicador, si es, por ejemplo, radial, o donde quiera que esté fungiendo como tal, debe partir y primar por la ética, por la moral, por la seriedad, por la honestidad, saber que tiene un compromiso enorme que he contraído con las masas populares que no son tan elevadas en conocimientos, porque es un orientador. Yo siempre he dicho que el locutor es un maestro que enseña o debe enseñar. Esas serían las características para mí de un buen periodista. ¿Qué le significó a Ramón de Luna el Premio Nacional de Periodismo? Bueno, esto colmó todas mis ansias que yo tenía de ser un buen periodista y de lograr el favor del pueblo, como yo creo que lo he logrado. Y esto fue ya el clímax de todo. Me sentí muy honrado, sobre todo que me lo entregara el señor presidente Luis Abinader. Esto me satisfizo mucho. Y la algarabía y la hermandad y la confraternidad de todos los periodistas de aquí de Santiago de la capital que estuvieron durante la prevención y estaban al lado mío, dándome calor y brindándome su amistad de siempre. Un premio celebrado por todos, sobre todo entendiendo lo bien merecido que estuvo. Primero a un periodista de provincia. Sí, sobre todo. Y quiero resaltar sobre ese punto, porque me imagino que en ese caminar profesional tuvo múltiples ofertas de irse a la capital. ¿Por qué no irse a la capital, que quizás el reconocimiento y hasta el tema económico pudo haber sido mayor? Pudo haber acontecido todo eso que tú dices, es verdad. Pero cuando yo vine a Santiago en el 52, encontré a un pueblo tan solidario, un pueblo que todavía de patio a patio se pasaba en el plato de comida, el café, el té. Un pueblo tan sincero, tan dinámico, tan trabajador, tan honesto. Todo eso me impactó a mí. Y eso no me hizo ir de aquí de Santiago, que es segunda mi patria chica. Porque en el 98 fue declarado hijo adoptivo por el ayuntamiento de aquí. Usted, que perteneció a esa época de un periodismo probablemente más tranquilo en términos de inmediatez, sin embargo, muy profundo por el contexto histórico y social que vivía la República Dominicana. Exacto. ¿Qué mensaje pudiera usted aportar a esos periodistas de nueva generación que están haciendo su camino también en la actualidad? Han optado por una profesión, te diría,
muy noble. El periodista es un trabajador que tiene que estar ligado a la nobleza, que debe estar ligado a la verdad, aunque la verdad nunca es absoluta, pero hay que buscarla siempre. La honestidad, la ética. Ellos tienen esos manos ahora toda esa tecnología que ha inventado la ciencia. Aprovéchenla, porque pueden hacer un periodismo de vanguardia, periodismo de mucha calidad, de mucha distinción, y que puede ser tenido por la historia como algo, asimismo, histórico. No, la verdad es que ha sido un lujo, señor Ramón de Luna, compartir con usted tantas experiencias y sobre todo nutrirnos a estas generaciones más recientes de tanta sabiduría y de tanto aprendizaje construido en un camino tan significativo en el periodismo. Y yo quiero agradecer tu presencia y la de los demás compañeros que te asisten, y también a la empresa que se ha interesado en preparar algún documental que tiene que ver con el radio-teleperiodismo de la República Dominicana. Yo creo que será algo muy interesante, y para mí ha sido una honra que se me haya escogido como participante, al igual que con otros grandes colegas. Así es, y para nosotros representa un gran honor que usted forme parte de este proyecto de reservas del periodismo dominicano. Un lujo para nosotros. Tú prestigias la locución dominicana. Muchísimas gracias, don Ramón. Gran honor que me da su comentario. A ustedes esperamos hayan disfrutado esta entrega de reservas del periodismo dominicano con nuestro grande Ramón de Luna.